Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance, y en el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial que es Julio Ceniza. Julio Ceniza es un científico deportivo, está haciendo ahora mismo su doctorado en el rendimiento, con una investigación en el rendimiento neuromuscular en fuerzas y cuerpos del Estado. Hemos estado hablando muy en detalle de esto, sobre todo para comprender un poco cuál es esa posición que en Estados Unidos sí que es bastante conocida, que es el Tactical Strength Coach. Yo creo que en España lo hemos estado hablando, pero no está tan expandido. En muchos otros países del mundo tampoco. Tiene que ver un poco, pues al final, con la inversión que se pueden hacer dentro de esos cuerpos, de esos grupos. Hemos estado haciendo una diferenciación entre esa preparación física, esas características que estas profesiones tienen a nivel neuromuscular a la hora de producir fuerzas, que es una de las cosas que está él midiendo dentro de su investigación, y hacemos esa diferenciación entre militares, entre policías, bomberos. Hacemos un pequeño hincapié allí y él deja bastante claro con qué poblaciones se está trabajando, qué test están realizando, qué es lo que están viendo realmente, las comparaciones que están sacando y qué es lo que se busca conseguir realmente con la investigación que le está haciendo. Una de las cosas que yo quiero destacar aquí es que si eres preparador físico y estás trabajando con deportistas, o si tienes clientes dentro del día a día que buscan salud, que buscan su rendimiento en el día a día, mejorar su fuerza, creo que es interesante que veas este podcast, porque aunque parezca un título que no es tan llamativo como pueden ser títulos más genéricos acerca de las adaptaciones generales del entrenamiento de fuerza, de la preparación física de otros entrenadores, pero Julio trata muy bien este tema, y de la manera, y por lo que a mí me gustaba tratar este tema, es porque aquí la visión del Tactical Strength Coach para mí es la visión que tendríamos que tener todos como preparadores físicos, sea quien sea que entrenemos, porque buscamos una de las cosas que yo siempre destaco en mis vídeos, que es el rendimiento humano. Buscamos el rendimiento del cuerpo humano a los mayores niveles posibles dentro de todas las capacidades que puede tener ese ser humano, mientras que en otros deportes va a haber unas capacidades que van a ser mayores o menores, al igual que dentro de las misiones o dentro de los trabajos que se puedan tener dentro de estos grupos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, van a tener diferencias, pero en lo general se busca crear un individuo que pueda rendir más y mejor en todas las situaciones posibles. Un individuo que sea más grande, que sea más fuerte, que resista más, que pueda enfrentarse a diferentes situaciones en las cuales se requiere velocidad, en las cuales se requiere fuerza. Creo que es importante escuchar este podcast porque deja esto muy claro. Y deja esto muy claro en el sentido de que estamos muy perdidos en preparación física para futbolistas, para jugadores de baloncesto, cuando realmente desde el principio no debería ser así. El deporte y la actividad dicta todo esto, pero bueno, no me voy a meter en detalle con todo esto porque lo hablamos dentro del podcast. Creo que es súper interesante y muchas gracias a Julio por estar aquí. Agradecer también a los sponsors del podcast, que en este caso Hawking Dynamics, las mejores plataformas de fuerza que hay ahora mismo en el mercado y que habrá seguro. Y Vitruve, que es también para mí el mejor software y el mejor hardware cuando hablamos de Velocity Based Training. Así que tenéis el descuento sobre todo de Vitruve abajo en los comentarios, ese 10% de descuento. Y para todos los que no estáis todavía, os recomiendo que entréis en la comunidad de Spaniard, porque cada día estamos pasando una newsletter. Hacemos reflexiones de los podcasts, por ejemplo, como el podcast de hoy. Cuando lo estéis viendo, yo seguramente estaré subiendo una reflexión en la comunidad. Tenéis los programas de entrenamiento también que podéis utilizar, tanto si sois entrenadores como deportistas. Y tenemos algunas sorpresillas más, pero que si no estás en la comunidad Spaniard no las verás, porque mi objetivo es empezar a dar más contenido por ahí que por redes sociales. Esto no va a parar, el podcast no va a parar, pero las cosas un poco más especiales, más cercanas, las voy a hacer a través de la comunidad, a través de la newsletter que tenemos de correo electrónico, así que os recomiendo que echéis un ojo a todo eso. Y también tenéis la información de Julio abajo para acceder a todo lo que él tiene, para acceder a sus redes sociales, poder entrar en contacto con él y hablar si lo que requerís y hacer cualquier cuestión. Así que nada, vamos con el episodio de hoy. Bueno, Julio, bienvenido al podcast de Spaniard Performance y cuéntanos un poco tu experiencia, tanto profesional como académica. Bueno, Rodrigo, primero muchas gracias por la invitación, que sé que por aquí pasa gente de mucho nivel. Y nada, el backup que yo tengo, pues soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También hice el máster de investigación y de rendimiento de Ciencias de la Actividad Física, y ahora actualmente pues compagino mi actividad laboral
con mis estudios, o bueno, más que estudios, con la realización de mi tesis, de mi tesis doctoral. Y bueno, actualmente trabajo con el profesor López Chicharro y también con la empresa Thermohuman y bueno, he pasado también durante unos años por el CAR, por la Unidad de Control del Rendimiento y creo que eso es todo, creo que eso es lo que más puede interesar. Cuéntanos un poco, si quieres, acerca de qué va tu tesis. ¿Vale? El estudio de mi tesis va cogiendo forma conforme yo creo que van pasando los meses y los días. A día de hoy tiene el título que es el rendimiento neuromuscular en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es así de amplio, al principio fue todavía más y me imagino que conforme vaya haciendo más cosas puede que se acote todavía más el título, ¿no? Entonces el objetivo principal de mi tesis es estudiar cómo son las capacidades o las demandas que puedan llegar a tener los militares en cuanto a rendimiento físico y con ello pues otras acciones, otros objetivos secundarios como podrían ser ver posibles diferencias entre grupos, ver si hay alguna demanda específica física que pueda definir pues, a una población concreta de las que estamos hablando. Pues ese es el objetivo principal y a partir de ahí pues muchas más verticales. Sí, supongo que cuando te refieres a cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, ¿estamos hablando solo de militares o también podemos incluir ahí policía, bomberos? ¿Es algo que se incluye dentro de la tesis o que se tiene pensado o no? Es una pregunta muy buena, de hecho o sea, es la primera pregunta que trato de resolver en mi tesis doctoral, que es terminología. Nosotros cuando hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es ese nombre tan largo, da igual si lo trasladamos a términos anglosajones, nos referimos a un conjunto de población muy grande, donde incluimos policías, militares, bomberos, unidades especiales, soldados, o sea, todos los términos que puedas imaginar están, o en principio deberían estar recogidos en ese término grande, pero para hacer un ejemplo, y creo que lo voy a recurrir bastante, es como si hablamos de deportistas. Podemos hablar de deportistas en general, pero vamos a hacer apreciaciones muy generales y a la vez muy vagas. Entonces necesitamos por lo menos categorizar o dar ciertas características a ese nombre, ¿no? Ponerle un apellido. Puede ser deportista, ¿cuál? Futbolista. Vale, dentro del futbolista, ¿cuál? El que es de primera división, el que es profesional, el que es amateur o el que está en formación. Entonces, ocurre un poco lo mismo con los militares, lo único que ese apellido no lo tenemos, o por lo menos a día de hoy y hasta donde yo sé, tenemos términos demasiado generales y demasiado vagos. Entonces, bueno, incluimos un poco todo, ¿no? Mi tesis concretamente sí que estudia más el rendimiento de policías y militares, no me meto en bomberos, no me meto tampoco en otros sectores como puede ser el Search and Rescue, que es un híbrido, ¿no? No voy ahí. Muy interesante y abro la mano si hubiese algún oyente que pudiese facilitar muestra, pero a día de hoy militares y policías y a partir de ahí ponerle los apellidos que consideremos. Ok, ¿de dónde nos puedes comentar un poco de dónde te surge esta idea para hacer esta tesis? Un poco el por qué y de dónde vino y hacia dónde te lleva. Uh-huh. Pues la idea en mi cabeza yo creo que lleva mucho tiempo, porque yo la verdad que tengo un círculo cercano que le afecta directamente el objetivo de mi tesis, o sea, son militares, son policías, de hecho incluso algún familiar, pero yo creo que se quedó ahí como en el cajón, en el baúl de los recuerdos y fue mi director de tesis, Marcos, cuando, bueno, yo conocí a Marcos por motivos laborales, podríamos decir, y fue él un poco el que me motivó a, oye, tú tienes que hacer una tesis, dar una vuelta, ¿qué puedes hacer? Entonces, en esa lluvia de ideas, uno de los puntos fue, entre otros muchos, y cuando pues vio un poco con lo que lo que se quería proponer, enseguida pues se propuso también a mi directora de tesis, que es Esther Jiménez Ormeño, y a partir de ahí nace la idea
ya te digo, de la conjunción de ese equipo y de una motivación, digamos, también personal de todo el círculo que rodea el objetivo, ¿no? del porqué. De hecho, me acuerdo, y por ponerte un ejemplo muy cercano, en una comida familiar, uno de mis familiares me comentaba dolores de espalda, algunas lesiones que llevaba acumulando con el largo del paso de los años, y bueno, haciéndole preguntas de, oye, pero ¿y cómo entrenáis? Pero ¿y por qué hacéis esto? ¿Por qué esta forma? ¿No? Todo muy general y poco académico, de hecho, muchos años atrás. Creo que se quedó ahí en mi cabeza como, oye, esto merece un sitio, un punto importante, sobre todo también a nivel de ciencia, y que aquí hay una vertical muy interesante y sobre todo también que afecta a muchísimos millones de personas en el mundo que seguro que están agradecidos y así me lo trasladan, que haya alguien que se preocupe por ellos. Hay muchos grupos, pero nunca somos pocos, ¿no? O sea, todo lo que sea sumar es bienvenido. Sí, me surge, claro, es que me surge esa pregunta, sobre todo de dónde surge la idea, porque en Estados Unidos lo que sí que hay muy establecido, cuando eres preparador físico hay como varios campos, ¿no? Tú puedes ir por la vía privada, puedes ir por equipos profesionales deportivos, puedes irte a la universidad, y hay un campo que está bastante especializado muchas veces, que es el campo táctico, que lo llaman ellos, que normalmente está destinado pues para fuerzas militares, normalmente, y preparación física, que se especializa en eso. Y luego yo también, que como mencionas tú, que tienes familiares, amigos, yo tengo personas cercanas también que están en el ejército español, en este caso, y conozco un poco, por lo que me van comentando, el tipo de entrenamiento que se hace, y quizá como incluso aquí en Estados Unidos en algunos casos está como muy anticuado, digamos, a que se hacen cosas muy sencillas, muy básicas. ¿Cuál es el caso, si es que puedes hablar de esto, un poco de lo que tú has visto, lo que tú conoces, y de cómo crees que se debería reorientar esto? Vale. Yo aquí sé que lanzo un disclaimer, o sea, un aviso, y es que todo lo que yo pueda comentar, incluso lo digo a veces en redes sociales y en cualquier intervención que he podido hacer en algún máster, lo que sea, siempre digo que son críticas constructivas y como todo, hay gente que lo hace muy bien, o sea, militares que lo hacen muy bien y de hecho con los que nosotros tenemos más relación en nuestro grupo de investigación son profesionales como la copa de un pino, hasta tal punto que incluso saben dónde puede llegar su limitación, si lo podríamos llamar así, y tiran un poco más de nosotros. Eso también demuestra que son profesionales. Pero sí, o sea, hay cosas que se tienen que mejorar seguro, y de la misma forma que todavía se sigan haciendo cosas mal en el ámbito deportivo, en el ámbito militar no se queda corto y sobre todo también, ya te digo, depende de dónde, depende de con quién, pues merece un espacio por lo menos de reflexión para ver si vamos de la mano con los avances que hay a día de hoy, que no son pocos. Entonces, a tu pregunta, yo lo que sí que quiero siempre diferenciar es poco lo que hay en países como Estados Unidos, Australia, donde además, y sin meternos en política, el gasto que se destina, ¿no?, en defensa es muchísimo y hay profesionales en el ámbito de las ciencias del ejercicio que trabajan ahí y eso también da mucho pie a que se hagan bien las cosas y como pues en otros sitios, como pues el caso de España, hay una limitación, ¿no?, de presupuesto o de fondos que se pueden destinar a esto. Y esto también se ve reflejado de alguna forma en la preparación física, no porque sea mala, sino porque de cara a poder contar con más gente o más especializada, pues está la limitación ahí, ¿no? Y de hecho, yo tengo siempre la mira, por ejemplo, en Australia, y todavía no he tenido la oportunidad, pero espero que en algún momento la tenga, de Robor y colaboradores que tienen allí un Tactical Research Unit, que se llama, fíjate el nombre, donde lo que hacen es, vamos, tan sencillo y tan complejo como estudiar todo lo que está alrededor del Tactical Athlete, que se llama allí, y tratar de dar respuesta y sobre todo para dar mejores prácticas, ¿no? Al final, que es cuidar al militar, cuidar al policía, con el objetivo de que esté lo mejor posible, tanto para rendir como para su salud. Entonces, yo los programas que he visto aquí, abordándolo ya desde algo más práctico, te digo que son muy variados. O sea,
hay preparaciones que están muy bien hechas y preparaciones que merecen una pensada más. Y yo creo que de la misma forma que en el ámbito de las ciencias del ejercicio hemos avanzado muy rápido, hemos tenido mucha tecnología, ¿no?, en los últimos años, para mí una limitación muy importante que ahora mismo tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que no utilizan, o hasta donde yo sé, de forma generalizada, sé que hay cosas puntuales, pero no generalizada, la tecnología. Y tecnología hablamos de que por lo menos se estén utilizando radares, encoders, plataformas de fuerza, todo tipo de dispositivos que conocemos bien en las ciencias del ejercicio, pero que todavía, a día de hoy, es verdad que esto a veces suena nuevo, ¿no? Ya te digo, no es que no lo estén utilizando, pero sí que no es algo tan extendido, y haciendo la diferenciación, obviamente, de que hay países que sí que lo saben de sobra, pero por una cuestión de recursos también. Sí, también yo creo que, como dices tú, no tiene tanta visualización o tanto nombre. El voy a entrenar a deportistas de élite como voy a entrenar en este caso tactical o el ejército como podría ser. No es una profesión como tal, quizá creada en España, ¿no? Que aquí en Estados Unidos sí que se ve bastante, porque además son posiciones que no solo pagan bien, sino que te tratan muy bien a nivel de que trabajas para el Estado, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, por lo tanto se promueven bastante. Y después de eso que se invierte bastante en tecnología. Es verdad que yo he conocido, porque incluso aquí en Estados Unidos tengo personas cercanas que pues sí, en Marines o en el Army, en diferentes ramas de fuerzas de seguridad del Estado, que sí que hay muchos en los cuales no se hace absolutamente nada, pero sí que hay otras en las que sí que se hace, que yo creo que depende un poco de la línea de comando que hay en cada una de ellas. Ahí ya la verdad es que no conozco muy bien, pero ¿cuál es un poco el objetivo de tu tesis? Nos lo has comentado, pero ¿cuál es tu objetivo final con este trabajo? Es decir, orientar a los profesionales, ayudar a los militares, etcétera, etcétera. O sea, hay una primera parte que no sé si es un objetivo como tal, pero seguro que es una consecuencia, que es la descripción. La descripción simple y llanamente de qué es y qué son el Tactical Athlete. De hecho, estos términos que puedo decir yo, incluso que has dicho tú también, Rodrigo, te adelanto que yo ya he ido cambiando, ¿no? Y creo que, como te comentaba antes de empezar la entrevista, yo leo cosas que he escrito hace un año y medio y sin llegar a decir que son barbaridades, porque no lo son, pero sí que digo, uy, esto no está bien concreto, no es correcto, no es preciso. Y conforme avanza el tiempo digo, esto lo cambio y luego vuelvo, y una de ellas es, por ejemplo, es el Tactical Athlete, o el operador, que lo llaman también, operator, y demás. Son conceptos que son como dos mundos aislados, ¿no? En ciencia están como muy bien utilizados, o se utilizan con mucha frecuencia, pero luego en la práctica tú se lo vas a decir a un militar y te dice, ¿qué operador? ¿Qué dices? Si yo no denomino así a mi compañero o a mis militares. Entonces, te quería hacer ese apunte porque yo probablemente me veas hablar sobre operadores, sobre Special Operators o Tactical Athlete, pero probablemente incluso en redes sociales pueda decir que eso no es correcto o que hace falta estudiar. Pero bueno, como lo de la fuerza explosiva, ¿no? Creo que nos entendemos para poder hablar. Y lo que te decía era simplemente eso, que creo que hay una parte de descripción, porque de la misma forma que ahora sí que hay ya más estudios científicos sobre qué es lo que hace diferente o especial o distinto, ¿no?, en términos de capacidad física, o no, o qué es lo que es similar en un futbolista de élite o amateur, que es lo que hay igual y qué es lo que hay de diferente, pues un poco esa idea trasladarla también a los militares, y que eso incluso pueda ser el inicio de, oye, pues a partir de ahí vamos a ver, sabiendo que son estos los estándares mínimos o los estándares generales, ¿qué pasa si modificamos esta pieza? ¿Qué pasa si modificamos esto otro? ¿Qué pasa si hacemos esta intervención? Pero lo primero es definir bien la muestra, que a día de hoy, si queremos coger un valor normativo de una altura de salto, pues encontramos ciencia, porque ciencia casi hay de todo, pero no encontramos
esa cantidad y esa calidad de datos como para poder decir, necesito este valor o esto es lo que define a uno que es bueno, entre comillas, de uno que es menos bueno, y a partir de ahí, pues todas las verticales que puedan surgir e incluso justificar cosas que se pueden haber hecho clásicamente y para decir, oye, pues esto realmente no es bueno, ¿no?, para el rendimiento, porque pues, lo que estamos viendo es que se acumula mucha fatiga. Pues ese dato lo necesitamos para saber que es así, o al revés, que haya cosas que sí que funcionan y ver cómo va progresando, ¿no?, conforme pasa el tiempo. Entonces es un poco el objetivo número 1, y el objetivo número 2 pues son todas las verticales que te voy contando, que son consecuencias de haber definido bien la muestra. Cuéntanos también un poco, yo creo que una de las dudas que puede surgir a la mayoría de preparadores físicos que pueden estar escuchando esto, incluso me surge a mí porque no llego a conocer ese mundo en detalle, es qué diferencias nos podemos encontrar entre yo estoy preparando a un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol americano que necesita ser fuerte, rápido, grande en algunos casos, por poner ejemplos. ¿Qué diferencia entre ese tipo de sujetos a una persona que trabaja, que es militar, en la manera, en cuál es su rendimiento óptimo, qué es lo que deberíamos buscar? Pues es una pregunta muy buena y yo he leído artículos en el que incluso también algunos autores, bueno, como es tan complicado, incluso en los propios militares, es que somos tan diferentes o somos tan especiales que nuestro régimen de trabajo, nuestra rutina, nuestro día a día no se puede comparar con nada, ¿no? Hay una parte que es cierta y hay una parte que no lo es, porque al final el rendimiento humano es el rendimiento humano. Somos humanos y hay cosas que son comunes a todos, da igual que seas futbolista o que seas un jugador de baloncesto, ¿no? Entonces, es verdad que hay que diferenciar, por ejemplo, cosas tan importantes que son lógicas, pero que igual no nos hemos parado a pensar, es un deportista, un jugador de baloncesto, vamos a poner LeBron James, tiene que competir en Europa. Puede que nunca haya estado en Europa, puede que nunca haya estado en el Within Center, seguro que ha estado, pero puede que nunca haya estado, y eso lo llamamos como incertidumbre, ¿no? No conoce el estadio, pero bueno, hay una parte en la que puede ver en internet cómo es, puede hacer una pequeña composición en su cabeza, puede ver algún vídeo de partidos anteriores, puede hacerse una idea de a dónde va. Eso un militar, por ejemplo, no lo tiene. Es un entorno realmente abierto donde puede que sea la primera vez que esté viendo las cosas, con lo cual estamos hablando de dos entornos, aunque en el deporte siempre lo hemos llamado, ¿no?, como incertidumbre. La incertidumbre real es voy a abrir una puerta y no sé qué me voy a encontrar. Pues es una diferenciación muy, muy importante. Otra también importantísima es que no hay competiciones como tal. De la misma forma que, ¿no?, en el ámbito de las ciencias del deporte hay un debate abierto, ¿no?, sobre si se compite mucho, se compite poco y demás. Lo que sí se sabe es el calendario, o por lo menos el calendario aproximado. Puedes, variaciones, ¿no?, de si me clasifico, si me eliminan, pero por dónde vas a ir. Sin embargo, un militar tiene que estar preparado, no hay un calendario cerrado, le pueden avisar con más o menos antelación, puede hacerse una pequeña idea de las demandas de su trabajo, las demandas de esa misión, cuál es el tiempo que le podría llevar, pero también es una cuestión abierta. Lo mismo está una semana que puede estar meses. Entonces, en cuanto a calendario también podríamos hacer esa diferenciación, ¿no?, de pues, uno es picos de forma conforme vaya la competición y otro es constantemente preparado. O sea, no puedo permitirme el decir, bueno, no, estoy en mi punto más bajo de forma. La modulación que se puede hacer no es imposible, pero es más compleja, ¿no? Entonces, a partir de ahí también pues es más complejo hacer un tupper, es más complejo hacer un picking, ¿no? E incluso los tiempos de recuperación, si también hablamos en ese sentido, pues son muy variables. No son imposibles, pero lo que sí que es imprescindible, es ese objetivo que vuelvo otra vez a mi tesis de cómo están, cómo se van, cómo vienen y tratar de ver cómo ondulan y a partir de ahí, pues todas las piezas que tiene el puzzle o todos los engranajes que tiene la máquina, pues saber qué tuercas son las más recomendables ajustar. Pero desde luego encontramos escenarios muy, muy diferentes. Claro, sobre todo lo que comentas es más algo preparatorio para quizá en
en este caso no es competición como tal, pero a lo que te vas a enfrentar, a la situación que tú te vas a enfrentar. Pero a nivel de preparación general, ¿tú crees que es algo mucho más similar? Que al final la preparación que buscamos, es verdad que quizá en algunos deportes, digamos, vale, hay más necesidades de velocidad, hay mayores necesidades de velocidad máxima. En el militar, ¿cómo se corresponde esto? Pues mira, hay una respuesta general que puedo darte a esto, que cojo con pinzas porque es verdad que digo, me gustaría estudiar más para cerciorarme de que esto es así. De hecho, hay un artículo muy bueno porque da respuesta a esto, no porque metodológicamente sea el mejor que he leído, sino porque creo que para la gran pregunta que es, ofrece una respuesta bastante clara. Que tiene un título así como ¿cuánto de fit o how fit, ¿no? Son los policías de operaciones especiales versus los atletas olímpicos? Fíjate la comparación que hace, ¿no? Y es verdad que cuando se expone en ese artículo, ¿no? ¿Cuáles son las características en cuanto a consumo de oxígeno máximo, altura de salto vertical, fuerza de agarre, no sé qué otra más hacían, altura y composición corporal, creo que eran estas, lo ponían, ¿no? con las disciplinas olímpicas y un poco con la relación que hay. Y es verdad que el perfil que salía era un perfil parecido a pues, un jugador de balonmano, un jugador de rugby, un jugador de waterpolo, un nadador. O sea, desde luego no es un maratoniano, tampoco es un weightlifter, ¿no? Tampoco es una persona sumamente fuerte y sumamente grande porque se tiene que mover, pero tampoco es un deportista puro de resistencia aeróbica. Digamos que es un perfil muy completo al punto de, pues eso, jugador de voleibol, un judoka, o sea, ese perfil fuerte pero rápido, que además hay artículos muy interesantes de los candidatos que empiezan y los que acaban, donde también deja en evidencia y deja claro que parece que hay un perfil de fuerte, tiene una composición corporal a raya, pero también tiene una masa muscular buena, no es gigantesco, pero tampoco es una persona demasiado ligera. Incluso podemos hablar, porque es una cuestión que también estuve leyendo muy interesante, ¿no? De la masa muscular como efecto protector ante posibles golpes o impactos. Entonces, de cara a poder incluso planificar, yo cuando me hacía esta pregunta y me topé con este artículo dije, hombre, desde luego no se debería programar ni planificar como un maratoniano ni como un triatleta, a priori. Luego es verdad que hay especialidades, y esto es una matización que, por ejemplo, he hecho, ¿no? en los últimos meses, que igual sí que requiere un perfil más así, pero en términos generales, y hablando específicamente de uno de operaciones especiales, parece que es un perfil muy completo al término de los que te comentaba antes, ¿no? Y me gusta poner un ejemplo que no sé si conoces a Luis Alberto Hernando Alzaga. Es un miembro del GRAIN, de la Guardia Civil, y que además es tricampeón del mundo de trail. Y yo en algún momento lo di con ello por una documentación que hago, ¿no? De tratar de empaparme de todo lo que pueda de este sector, y resulta que es ese atleta olímpico con ese perfil o ese grupo de operaciones especiales, lo que pasa que es de la unidad de rescate, ¿no? Entonces, para ese caso concreto, ¿habría que entrenarle como los que te decía antes? No, habría que atender a su especialidad y a las demandas de su trabajo. Y como veis, pues es un perfil mucho más de resistencia aeróbica, que tiene que estar expuesto a altitud, que tiene que ser escalador, tiene que hacer expediciones en cueva. Pues hombre, un jugador de waterpolo en una cueva lo iba a pasar un poquito mal por una cuestión de tamaño, incluso de funcionar con su propio peso corporal, ¿no? Y eso, creo que requiere matizaciones, porque aunque ya te digo que hay ejemplos en literatura, creo que lo pongo con el pero de sí, pero depende de lo que sea tu trabajo, y para eso hace falta saber o hace falta estudiarles, ¿no? Claro, sí, porque yo me imagino, bueno, hay dos cosas. La primera, que lo que comentabas es como un poco lo que el sentido común me llamaba a decir, ¿no? Que yo he entrenado a jugadores de fútbol americano y rugby, y es quizá lo que más me imaginaba que un militar iba a necesitar, ¿no? Ser un deportista que a nivel genérico de ese desarrollo de fuerza, de ese desarrollo de velocidad, de agilidad, etcétera, etcétera,
tiene que ser muy similar, porque tiene que encontrar en contacto con otras personas, pero a la vez tiene que ser rápido, tiene que aguantar ese contacto muchas veces, o tiene que levantar una serie de cargas. Y como me imaginaba eso, pero claro, tú después comentas especialización dentro de los propios cuerpos del Estado y de las especializaciones que ellos tengan y tareas que vayan a desarrollar. Y una de las cosas que me surge aquí es que cuando nosotros estamos trabajando con diferentes deportistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo he trabajado con baloncesto, voleibol y natación a la vez. Una de las cosas que pasan es que mi orientación al entrenamiento de trabajo de fuerza es muy genérica, porque sigo pensando que las necesidades generales son las que importan y las que nosotros tenemos que trabajar, pero yo tengo la suerte de que cuando yo trabajo con deportistas, el deporte en sí, que es lo que más practican, modula la manera en la que esas adaptaciones se expresan dentro de su deporte. Lo que me imagino yo dentro de quizá cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me puedes corregir en esto, pero que esas especialidades que ellos puedan tener, al no estar expuestos a esa competición y quizá entrenamiento específico cada día, como podría ser el de un deportista, no tienen esa ventaja, digamos, de esa actividad que modula cómo se adaptan ese trabajo genérico que nosotros hacemos, y sí que necesitan una planificación mucho más allá, porque no podemos dejar al deporte que haga quizá la tarea que ya hace de por sí. Pues mira, dos cosas que no me quiero olvidar, ¿eh? Dentro de un mismo grupo, incluso de especialización que te comentaba antes, ¿no? Un grupo que se dedique al rescate, hay perfiles. Hay un perfil, hay gente, yo de hecho, esto no lo he llegado a leer como tal, pero sí que ha sido algo hablándolo con ellos, en un grupo de operaciones especiales. Yo llamaba la atención por no ver un tipo, ¿no? Un perfil muy similar a todos, sino es verdad que hay ciertas características, pero luego hay otras que me llaman la atención, porque él es muy alto, pero él es más bajito. No, pues es que yo soy un abrepuertas, por así llamarlo para que nos entendamos, y yo soy escalador, o no, yo soy buceador. O sea, dentro de un mismo grupo, de una misma especialidad, hay incluso diferentes roles, cosa que me parece muy interesante, porque para mí sería el mismo ejemplo de un jugador de, por ejemplo, el Real Madrid. No todos son delanteros, son todos jugadores de alto nivel y profesionales, pero hay un portero, hay un carrilero, hay un centrocampista, hay un delantero. Entonces, dentro de un mismo grupo hay características similares, pero a su vez hay niveles de especialización o de matización, ¿no? El portero suele ser más alto que un mediocentro, ¿no? De Gea versus Modric, pues son dos perfiles completamente distintos. Y a su vez, esa segunda respuesta que quería darte de lo que me comentabas de la actividad, ¿no? Que podría modular la especialización, te diría que sí y no. Sí, porque pienso, por ejemplo, en grupos como el que te comentaba, ¿no? Del Grain, donde, bueno, realizan prácticas, esto todo está documentado y se puede, o sea, esto no es ningún secreto, se puede consultar en internet, y de hecho hay algún documental bastante interesante. Realizan prácticas en la montaña, realizan también expediciones, incluso casos simulados. Entonces, es verdad que la adrenalina del momento igual no se puede replicar, pero desde luego el escalar con el equipo sí lo pueden hacer, el simular una tarea de una duración determinada también lo pueden hacer, incluso trazar una ruta, aunque todo sea controlado, ¿no? Pero es verdad, y te digo en la respuesta del no, por ejemplo, grupos de rescate, grupos de intervención más especializada, como podría ser cualquiera de los de la Guardia Civil, donde tiene que se entra en una casa. ¿Eso cómo se entrena? Tienen módulos, también tienen posibilidad de poder hacer ciertas tácticas y demás, pero esa situación real como tal y de enfrentamiento no se puede a día de hoy. No sé si la tecnología en algún momento lo permitirá, pero a día de hoy es muy complicado. Se entrena, como todo, si hay un cierto nivel de exposición, incluso de simulación, pero sí que es verdad que hay una parte que no se va a poder, no se puede hacer un amistoso contra otro club y de alguna forma exponerse al otro equipo. No le puedes pedir al malo que te eche un cable para hacer una práctica. Entonces, bueno, creo que son limitaciones que inevitablemente, pero bueno, casi diría que como casi cualquier profesión, un médico tampoco puede simular operaciones todos los días de corazón abierto y tiene que limitarse a las que tiene o incluso ir aprendiendo. Pues yo creo que es un poco buscar el equilibrio, ¿no? Entre qué puedo entrenar, qué me hace mejor,
sobre todo también, qué capacidades físicas debería realizar para que ese trabajo esté bien cubierto, y a partir de ahí también hay una parte práctica y experiencia que me va a dar realizar mejor el servicio, ¿no? Sí, 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 eso es. Esa parte del no es a la que me refería principalmente. Es decir, eso de que el deportista, el futbolista, el jugador de básquet puede estar practicando su deporte día a día sin problema, mientras que una persona como estas no puede realizar esa tarea cuando quiera, como quiera, de manera programada. Entonces, quizá, no sé, como dices tú, es verdad que no se puede entrenar como tal, pero quizá sí que hay que tener en cuenta quizá más unas de esas interferencias que nosotros hablamos a veces de que no se puede poner muy grande, no puede perder mucha velocidad, y si hacemos ciertas intervenciones de estas generales de trabajo de fuerza que nosotros hacemos, quizá corremos ese riesgo ya que no tenemos esa tarea realizándose todo el rato, que acaba modulando un poco eso. A ver, esto son cosas que yo siempre digo, ¿no? Hay un campo en el que nosotros creo que sí que tenemos espacio, aunque por ejemplo a día de hoy en España no esté como tal instaurada la figura del Sport Science en el ejército. En otros países sí, pero creo que con el tiempo espero que sí que esté. Y en cuanto a esa parcela donde nosotros sí que tenemos opinión, desde luego, en la parcela física y en la de tratar de orientar a medida de las posibilidades, ¿no? El trabajo que se pueda hacer que influya en el aspecto neuromuscular y rendimiento físico. En literatura yo me he encontrado con dos cosas, que además son dos cosas que se utilizan para la evaluación, que son, por un lado, evaluar tareas que se basen en contenido, que las llaman, ¿no?, las Criterion Task, y componentes físicos, que serían como los Physical Constructs, ¿no? Que son dos cosas diferenciadas. Una es el componente físico que conocemos nosotros, da igual la diferenciación que hagamos, fuerza, resistencia, flexibilidad, agilidad, cambio de dirección, todo lo que queramos añadir desde ahí o poner el apellido que queramos. Y luego esas que te decía de criterio, que son como tareas un poco más complejas, en las que podemos hablar ya de circuitos, tipo tengo que pasar 20 metros corriendo, a partir de ahí coger un equipo, cargar la munición, apuntar a un objetivo, realizar disparos, y todo ello pues se va a evaluar tiempo, precisión, diferentes métricas, ¿no? Esas tareas de contenido sí que creo que son dos parcelas similares, ¿no?, pero con dos puntos diferentes. Una, yo diría, más el táctico, si lo podemos llamar así, donde no pintamos nada, que es ¿cuánto se supone que es bueno, ¿no?, dar un objetivo? Yo no tengo ni idea. Un militar seguro que sí. Ahora, yo sí que puedo decirte, un RSA cargado o un sprint de estas características, lo ideal podría, o lo esperado, o según las métricas, o según las referencias, sería esto, este sería el trabajo, de esta forma se podría mejorar, ¿no? Y luego donde sí que creo que tenemos nuestra mano completa es en esos componentes físicos. Cómo tiene que ser la fuerza para esa tarea concreta o para ese trabajo, cómo tiene que ser la flexibilidad, cómo evaluarla, cómo entrenarla, cómo meterle mano, ¿no? Ahí, desde luego que son dos cosas diferentes, pero bueno, al final una, ¿no?, coge a la otra, y como veo, ¿no?, que creo que tenemos ahí un espacio, no sé si será en 2 años o en 25, y especialmente por lo que te comentaba al inicio, ¿no?, de la tecnología, pero desde luego que ahí hay mucha tela que cortar. En términos más, digamos, técnicos, en Uh-huh. todo este proceso de la tesis, ¿cómo estás haciendo ese testeo y esa obtención de los datos? Uh-huh. Pues mira, mi parcela, porque si no sería imposible de abordar, me centro, como te comenté, en el rendimiento neuromuscular. Y para eso, mi grupo de investigación, que es Strength, de la Universidad Camilo José Cela, tenemos una misma metodología de trabajo aplicada a diferentes poblaciones, ¿no? Está la línea abierta de niños, la línea abierta de fútbol, de poblaciones con necesidades especiales, la de tenistas, militares. Entonces, hay una parte, que es esa parte de que te decía de componentes, que son realmente comunes a todas, ¿no? Entonces, junto con mi grupo de investigación y mis directores de tesis, hicimos una modificación o una batería en la que tratamos de abordar diferentes manifestaciones de la fuerza con el objetivo de hacer un perfilado, ¿no? Entonces, en esa batería pues incluimos un tirón isométrico máximo, un mid-thigh pull, un CMJ con rebote, una prueba de
que a día de hoy no tiene nombre porque medio nos la hemos inventado conforme referencias científicas, que es una prueba de chaleco, de squats, con chaleco cargado durante un minuto para saber un poco ese número de repeticiones, dolor y demás, y una prueba de fuerza de agarre, ¿vale? De prensión manual. Esa sería la valoración que tenemos actualmente para bueno, estado de forma físico general, pero también hay otra que hay que ir desarrollando, que a día de hoy no hemos empezado, que es la de miembro superior, ¿no? Porque no metemos ningún movimiento que sea de empuje y tracción, aunque el mid-thigh pull es un ejercicio muy completo. Es verdad que, bueno, no metemos nada que tenga que ver con flexiones y demás, o dominadas, pero en eso que te comentaba es un poco el perfilado que tratamos de hacer, ¿no? El mid-thigh pull para ver ese componente más de fuerza máxima, el CMJ para ver esa fuerza más balística, CMJ con rebote para ver esa capacidad reactiva, el del chaleco para ver ese término, ¿no? Bueno, esa prueba de fuerza-resistencia, si lo podríamos llamar de alguna forma, y el de prensión manual, aunque se salga un poco de todo ese esquema, es porque es una prueba muy sencilla y porque en militares, en población de cuerpos y fuerzas del Estado, el agarre es un limitante muy importante para las tareas, incluso hay algunos artículos que hablan de precisión en el tiro. Entonces, como es una prueba muy sencilla y muy rápida de hacer, lo hemos metido en esa valoración y así como que tenemos un moldeado, ¿no? de cómo van. Y ahora, una vez tenéis todos esos datos, ¿qué hacéis con los datos? Bueno, si quieres meterte un poquito en detalle, que supongo que será bastante complejo de desglosarlo, pero ¿qué datos sacáis de esos test? ¿Cómo los interpretáis? ¿Y qué hacéis con ellos, básicamente? Vale. Bueno, nosotros medimos con plataformas de fuerza, con lo cual la cantidad de datos que podemos analizar por ejercicio no es ilimitada, pero casi. A día de hoy todavía estamos trabajando, sobre todo en esa producción científica, pero como estamos procediendo después de sacar todos los datos, sacamos pues métricas más relevantes de cada uno. Pues, por ejemplo, en el CMJ sacamos la altura del salto. Te estoy hablando en términos prácticos porque lo que hacemos es ofrecer un reporte, ¿no? un report, un informe de las pruebas, básicamente para también que les sirva a ellos el haber participado con nosotros, pues tomar decisiones para mejorar su orientación al entrenamiento. No metemos mano a día de hoy ahí y nos limitamos simplemente a evaluar, pero estoy seguro que en algún momento podremos modificar todo esto, ¿no? Entonces, en ese informe que damos, lo que hacemos es dar unos rankings, unos percentiles para, bueno, tratar de forma muy visual ofrecer como una especie de galleta en el que si en este caso es un pentágono, por las pruebas que te he dicho. Si el pentágono está muy grande, se supone que es un atleta táctico, como lo queramos llamar, muy completo. Si el pentágono es más pequeñito, pues necesita mejorar de forma global, o si hay algún vértice, ¿no? que se va metiendo, pues sería ese punto débil a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese efecto o de esa parte más visual, se ofrecen los datos de los test, no todo lo que ofrece la plataforma, pero sí, pues por ejemplo en CMJ ofrecemos la fuerza pico, la potencia pico, potencia media, altura del salto, el jump momentum. En el CMRJ ofrecemos la altura del rebote, el tiempo de rebote y el MRSI, ¿vale? Y en el isopool, pues fuerza máxima y la fuerza relativa también. Son muy pocas variables de todo lo que se podría hablar de los test, para que también vean, sobre todo también es una pequeña labor formativa, ¿no? Todo lo que podríamos sacar y todo lo que podemos estudiar de solamente 5 o 4 test. El de prensión manual solamente ofrece a día de hoy la métrica de los kilos, es un test muy sencillo, y el de fuerza-resistencia es número de repeticiones por tiempo. No tiene más. Sí que es verdad que cogemos también escala subjetiva de percepción del esfuerzo y escala de dolor, porque un minuto con el chaleco de 25 kilos en las piernas se nota. Entonces nos parecía que era un dato interesante a recoger, aunque realmente no revela nada de rendimiento, porque puedes haber hecho
65 repeticiones con mucho dolor o con poco, pero al final lo importante no es el resultado final. Entonces, después de todo eso, de esa segunda sección, ¿no?, que damos de métricas, vamos a la parte más de aplicaciones y orientaciones, que es ya, bueno, pues para mejorar la fuerza máxima recomendamos un trabajo orientado a esto. Para mejorar la fuerza balística o la fuerza reactiva o la fuerza de asistencia, recomendamos o iríamos encaminados hacia este tipo de trabajo. Y a partir de ahí, por lo menos ven una valoración objetiva. Encima, como digo yo, no de asesores externos, porque no nos da igual si el 1 o el sujeto 50 es el mejor, no tenemos ningún tipo de interés en que sea así. Y a partir de ahí, pues un trabajo. Luego lo pueden hacer o no. Yo sé que se suele seguir bastante bien las recomendaciones y a partir de ahí, pues que plantean ellos el trabajo, básicamente. Sí. Sí. O sea, todo este reporte al final a vosotros va a servir un poco para recolectar todos esos datos normativos, ¿no? Porque supongo que cuando vosotros les dais esos datos o ese reporte, son datos comparados con el conjunto del grupo que estáis acumulando de datos, ¿cierto? No, la verdad es que no. De hecho, es una de las preguntas que nos suelen hacer cuando les hacemos el reporte, porque yo tengo bases, bueno, tengo datos de gente muy especializada, con muchos años en el cuerpo, con un altísimo grado de entrenamiento, de especialización, y luego gente que no acaba de llegar, pero sí que está en sus primeros años, todavía no tiene esa experiencia tan acumulada, e incluso me parecería un error tratar de comparar cuerpos que son completamente distintos, por tarea o por especialización, incluso por experiencia. Entonces, a día de hoy son, digamos, valoraciones o métricas en el propio grupo. Es una limitación, pero también es bueno porque, bueno, puedes incluso hacer diferentes subgrupos de los que damos, ¿no? O sea, si de 25 tengo 5 que son muy fuertes pero no muy rápidos y viceversa, puedo ya a mi grupo dividirlo en 2, en 3 o en 4 y pautar diferentes formas de trabajo, ¿no? Eso desde luego. Y esa parte que comentas tú, Rodrigo, es muy interesante, probablemente, y es un objetivo, ya te decía, secundario de ese principal que planteaba, es acumular suficiente base de datos como para poder decir, vale, dime un poco cuáles son las demandas de tu trabajo o cómo eres, y yo trato de coger una muestra o una comparación que se ajuste lo máximo a lo que haces tú, ¿no? Entonces, ahí sí creo que sería muy interesante, e incluso poder compararlo con homólogos, ¿no? Porque es verdad que lo que te decía antes, yo a veces hasta me contradigo, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser interesante comparar, me lo voy a inventar, un policía de un guardia civil, por ejemplo, podría ser un GOES, un GEO, que es Policía Nacional de un GAR, Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, o similar. Son grupos distintos, en el sentido de que son de dos cuerpos diferenciados, realizan tareas similares, a su vez diferenciadas, y esa muestra probablemente pudiese ser comparable, ¿no? Bueno, estamos en un mismo grupo, o sea, uno del Barça lo puedo comparar con uno del Madrid, desde luego. Luego ya habría que entrar en matizaciones aún más específicas de, vale, pues, ¿qué puesto tienes, no? O sea, dentro de comparar el Madrid y el Barça, tendría que seguramente hacer otro cribado más, que es posición. Pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Pero en principio ese sería el objetivo final, y ese sería obviamente la herramienta de gran utilidad, incluso para saber los que están por debajo no porque sean peores, sino porque tienen una especialización un poquito más baja. Por ejemplo, el homólogo, ¿no?, del Real Madrid, pues el Castilla. ¿Qué tengo que hacer para subir al primer equipo? Pues igual con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Si estoy aquí y quiero seguir especializándome, ¿qué tendría que tener? ¿Qué tendría que hacer? O incluso si estoy arriba y me lesiono por algún casual, ¿qué tendría que hacer para volver a trabajar, ¿no? Porque además ahí sí que hay una parte muy importante de mi trabajo es mi vida, entonces no puedo permitirme el lujo de reincorporarme si no estoy al 100%. Claro, Entonces, bueno, sí, claro, ahí surgen comparativas que podrían ser infinitas, ¿no? Un poco porque al final puedes comparar, pues, por grupos de edades, puedes comparar por grupos de especialización, puedes comparar por grupos con más experiencia, menos, comparativas individuales también, ¿no? Como comentas tú, una persona que se lesiona, no solo compararla con su grupo, sino compararla consigo misma en test anteriores. Y
Claro, para esto supongo que la idea es recolectar no solo todo el dato objetivo, sino información de cada sujeto. Supongo que lo clasificaréis en diferentes partes, facetas, etcétera, etcétera. O sea, hay una parte de información que no se puede compartir y de hecho yo no quiero que la compartan porque es, como digo yo, no muy interesante, pero meterse en un fregado que no quiero. Pero es verdad que luego hay otra información y aquí es verdad que es una cosa que a veces me mosquea, porque saber la altura, el peso y la edad de un militar no es identificable. O sea, yo si te digo que norma general suele medir un 80 y 80 kilos, anda, aquí no hay gente que es así, ¿no? Entonces son características demasiado generales, pero que se necesitan para describir a la muestra. Entonces, eso sí me interesa, igual me interesa también los años que llevas de experiencia en el cuerpo, si has tenido una misión, no me la cuentes, dime si la has tenido y de cuánto tiempo. En fin, no necesito saber más información, porque mi parcela es el aspecto físico, no me quiero meter en nada más, ahí saben más ellos, ¿no? Pero es verdad que ese tipo de información mínima es necesaria para poder describir a la muestra. Y de hecho esto es una limitación, incluso te diría, de la literatura científica. De la misma forma que está muy bien, ¿no?, que se sea permisivo, ¿no?, sabiendo el tipo de población que es, en cuanto a no compartir ciertos datos, creo que se tiene que hacer así. Hay que también establecer un mínimo de datos a recolectar y a exponer, porque si no la muestra se queda sin información. De hecho, yo he visto algunos artículos que hablan sobre cuerpos en Estados Unidos de operaciones especiales de altísimo grado, bla, 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 pero no me dicen nada más de cuánto tiempo lleva el militar o el policía en el cuerpo, si se ha sometido a misiones y de cuánta duración y qué datos más, porque cuando yo veo el rango de edad y veo que es una muestra de 29 o 30 años, más o menos una desviación gigante, digo, a ver, aquí una de dos, o acaban de entrar y es un grupo mezclado entre los veteranos y los que acaban de ingresar, o es un perfil tan complejo que hay que hacer, no sé, hay cosas que digo, aquí me genera mucha duda la muestra en cuanto a cómo está definida, ¿no? Entonces, hay datos que hay que recoger inevitablemente y es verdad que esos datos no van a comprometer jamás la seguridad de ninguno de los participantes. Entonces, eso es un aspecto a cubrir, que hay mucha laguna también en literatura. Claro, al final, bueno, sí, eso ya supongo que será burocracia y cosas que yo probablemente no llegue a comprender, pero son datos que ayudan a clasificar al sujeto no personalmente, sino a nivel físico, para nosotros, o a nivel de las tareas que ellos realizan, para luego saber a nivel físico en qué grupo encasillarlo, para luego poder hacer esa comparativa. Si no es, claro, es casi imposible. Si yo no sé mi deportista qué edad tiene, en qué posición juega, a qué deporte juega, y pues sus pesos, sus tallas, etcétera, etcétera, es muy difícil que yo lo compare con otros sin ese contexto, porque como dirías tú, ¿no?, puedes comparar a un tío que acaba de entrar en el cuerpo con uno que lleva 10 años, que ha hecho no sé cuántas tareas, que ha hecho no sé cuántas misiones, y que no puedes realmente establecer esa comparación simplemente porque esa persona que está quizá empezando no vas a ver por dónde tirar. La diferencia va a ser tan grande que no estableces ningún patrón de ningún tipo. Simplemente, con perdón, eres mierdas y ya no sabes por dónde tirar porque no tienes una clasificación clara, cuando realmente esa no es la realidad. La realidad es que tienes que compararte con tu muestra para saber para dónde tirar o hacia dónde ir. No puedes compararte con el más grande de todos o el que está más arriba, digamos. A ver, esto también además es una cosa que sé, porque uno de mis artículos, o espero que sea uno de mis artículos, es una revisión que llevo ya, te diría que casi un año con ella. Sé que es demasiado para una revisión, pero he tenido que rehacerla. A veces ha sido por cuestiones terminológicas que te comentaba al principio, de oye, es que en esa base, en esa búsqueda que he realizado, tengo que poner no 18 términos más porque son similares y me estoy dejando gente de la muestra fuera. Y luego porque una vez que me pongo ya a seleccionar esos datos, el tema de cuál es el filtro que tiene que pasar y cuáles son los criterios que en una revisión se suelen poner, me cuesta mucho decir sí o sí no a un artículo, porque en el título lo pone, en la descripción de la muestra más o menos, aunque tú sigas por una escala siempre ofrece dudas.
Y claro, ¿qué haces? Escribes al autor, a cada autor, para preguntarle por los datos que no ha expuesto, pero si quieres meter ese artículo, no, porque no te los va a pasar. No sé, me parece que tengo encima ideas, ¿no?, de futuras aportaciones. No sé si incluso llegarán a ser artículos, pero desde luego clarificar términos con gente que sepa, decir, oye, me da igual qué término vais a poner y qué apellido, pero vamos a hacer una clasificación buena para identificar a la muestra, y segundo, vamos a hacer que esa muestra la definamos bien, salvaguardando la identidad de los sujetos y salvaguardando cierta información que no hay que compartir, pero vamos a hacerlo bien para compartir edad, peso, ciertas variables que son imprescindibles para lo que estabas comentando tú. ¿Dónde te ubico y con quién te comparo? Y a partir de ahí, todo lo demás. Vale, perfecto, Julio. Pues bueno, hasta aquí más o menos el podcast. No sé si hay alguna cosilla que quieras añadir respecto a esto. Mi máxima admiración y respeto a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que además hacen una labor, ya te digo, yo tengo la grandísima suerte de conocer de dentro muchos, muchos, digo muchos porque son muchos para gente que no estamos dentro de ese mundillo, hay millones de unidades, pero que con las personas que nos hemos cruzado son gente de verdad que vale mucho y que además en cierta forma me da un poco de rabia que avancemos tanto en el mundo del deporte y que esto se esté quedando un poquito atrás. Hay gente con muy buena voluntad que necesita de nuestra ayuda, que es al final el objetivo de casi cualquier investigación, ayudar. Y que si hay alguno que esté escuchando que tenga acceso a muestra, vamos, abiertísimo a poder plantearlo, desde luego, y el único objetivo de todo esto es, aparte de avanzar y ofrecer, ¿no?, nuevas respuestas que hablábamos antes a la literatura científica, es ayudar al final al militar, que ya te digo, depende de quién y cómo, pues a veces sufre, a veces se le cuida mucho, a veces se le cuida poco, esto se puede mejorar, esto no, y requiere, yo creo, que de los máximos profesionales alrededor, igual que pasa con un deportista que está con un médico, con un fisio, con un nutricionista, pues intentar trasladar eso que ya sabemos que se necesita para un rendimiento óptimo, no te digo el mejor, pero el óptimo. Lo mismo con los militares, necesitan de profesionales que ser especializados, no, algunos serán militares, otros no lo serán, pero que estén realmente 100% tratando de buscar lo mejor para ellos. Ya te digo, sé que se hace, pero hace falta invertir más en eso y dar oportunidad para que se haga. Sí, invertir y dar un poco más de visión, que sobre todo para los que estéis escuchando el podcast tendréis el contacto de Julio aquí abajo en los comentarios, tanto si estáis en vídeo como en los podcasts lo tendréis ahí. ¿Hay alguna cosilla más que quieras comentarnos? Promocionar lo que quieras, lo que sea. Promoción, creo que no. Igual retomo la promoción que hizo mi director de tesis del máster que tenemos en la universidad, donde damos pinceladas de esto, de niños, de entrenamiento de fuerza en mujeres y demás, que es el máster que tenemos en la Camilo José Cela. Y obviamente a todo el que nos escuche que se dedique a las ciencias del ejercicio, que se preocupe por saber de tecnología, que hay mucha y creo que es imprescindible para cualquier profesional, que sepa utilizar un encoder, que sepa utilizar unas plataformas de fuerza, que sepa saber cómo se utiliza o qué sirve un test de lactato, termografía, todo lo que pueda envolver al profesional, y que luego que se forme o que pregunte a los mejores, que no soy yo, pero sí que hay muchos buenos, y remito, por ejemplo, también a la plataforma de Fisiología del Ejercicio, que bueno, ahí hay información. Marcos, mi director de tesis, también tiene muchas publicaciones hechas, que escriban a profesionales, que estén en contacto y que a partir de ahí cacharren. Y espero que con eso seguro que se da un enfoque muy holístico y apuesta segura. Sí, eso es lo que yo siempre intento decirle a la gente que escucha aquí, que estáis en España sobre todo, pues que aprovechéis para mandar un mensaje, para intentar juntaros, conocer, observar, aunque sea ir y prestar atención, que hay muchas cosas, están haciendo muchas cosas en España y muy bien hechas además, que es una de las cosas que yo, pues estando tan lejos, siempre me da mucha rabia porque llevo tanto tiempo haciendo esto y todo el tiempo que he estado haciéndolo no he estado en España y nunca he podido hacerlo, pero que aprovechéis los que estáis escuchando esto, que
Que además es que se necesita de ayuda entre todos para dar difusión a todo, porque no es algo que reluzca tanto al público, siempre está en otras capas que no se ven tanto, así que nada. Sí, sí. Muchas gracias, Julio, por estar aquí, por tu tiempo. Rodrigo, invitado a la próxima toma de datos para la tesis y así también te metes en una base militar. Estaré bien.